Bien, muy buenas tardes. Agradezco vuestra presencia en esta actividad oficial de inauguración del año académico de nuestro instituto, ¿no? De Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Y es de verdad un honor para nosotros tener acá hoy como invitado al intelectual peruano Héctor Béjar Rivera, bien, quien dará la conferencia inaugural. Lo voy a presentar y luego entonces los dejo con él. Héctor Béjar Rivera es sociólogo, abogado y cientista social, doctor en sociología, magíster en política social de gestión de proyectos sociales, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. También posee estudios de periodismo y también de arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro Alto de Estudios Nacionales y el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres. Además, miembro del Consejo Consultivo Agrario, organismo de asesoría al Ministerio de Agricultura. Miembro del Grupo sobre Seguimiento de Proyectos Sociales de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Además, recientemente ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pedro Castillo. Tiene también una vasta bibliografía, ¿no? Entre la cual podemos destacar los siguientes libros, en orden cronológico: Perú 1965, Notas de una experiencia guerrillera, obra que obtuvo también el Premio Casa de las Américas el año 1969. La Revolución en la Trampa, del año 1975. La Organización Campesina, editado en 1980. Mitos y Metas del Milenio, del año 2010. Mito y Utopía, relato alternativo del origen republicano del Perú, el 2012. Retorno a la guerrilla, el 2015. Y Vieja Crónica y Mal Gobierno, Historia del Perú para Descontentos, del año 2019. Bien, bueno, les decía entonces que para nosotros, repito, ¿no? Es un honor tenerlo acá con nosotros. Tiene también, por supuesto, una vasta trayectoria política, ¿no? De la cual él podrá dar cuenta en esta exposición que hemos titulado La rebelión del pueblo peruano en el marco de la actualidad latinoamericana. Bien, bienvenido entonces, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Valparaíso por darme espacio para conversar sobre mi país, que en realidad es nuestro país, porque estamos hablando de nuestra América. Y voy a intentar explicar qué es lo que está pasando en el Perú, advirtiendo que voy a dar una visión obviamente personal. No les garantizo objetividad y desconfío de mi propia veracidad. Así que con todas esas advertencias ustedes le pondrán un 20% de descuento a mi entusiasmo a veces y otro 20% a mi pesimismo cuando vaya manifestándolo a través de esta exposición. Yo voy a hacer una exposición que pueda abrir la posibilidad de conversar, porque en realidad creo que tanto a ustedes como a yo nos interesa más conversar sobre el fenómeno peruano, en la medida en que el fenómeno peruano actual puede afectar a nuestra América en general. Pues entremos al tema. Lo primero que quisiera explicar para comenzar es qué podemos entender como Perú, este país del cual vamos a hablar durante estos minutos. Y desde el punto de vista histórico tenemos que tener en cuenta que el Perú tiene lo que llamamos Perú, que no sabemos en realidad cómo se llama, porque como de costumbre no nos llamamos, nos llamaron.
Entonces, la verdad es que los mismos peruanos no sabemos cómo podemos llamarnos. Este territorio, habitado ahora por gente múltiple, somos unos 33 millones de personas ya en rápido crecimiento. Calculen ustedes que en el censo de 1940 éramos 7 millones de peruanos y peruanas. Hoy día somos 32 o 33 millones. Parte de los cuales están fuera, porque tampoco podemos hablar del Perú como un territorio habitado, sino que hay una diáspora peruana como la tenemos todos los países de América Latina, que anda por aquí en la Plaza Catedral, ¿no? Está en España, en Alemania, en Japón, por todas partes hay peruanos. Y esta gente a veces no sabe, la mayor parte de ellos no saben que tienen 15.000 años de antigüedad. Que yo creo, desde mi punto de vista, es que esos 15.000 años son los que explican lo que está pasando ahora en el Perú. Porque esos 15.000 años no desaparecieron. Esos 15.000 años de alguna forma están presentes en la medida en que la población que llamamos peruana tiene orígenes distintos. Y el Perú es una especie de archipiélago de pueblos distintos. No solamente es un territorio muy agreste, lleno de montañas, con una enorme selva, más o menos la tercera parte de nuestro territorio es selva amazónica. Hay una cadena de los Andes desértica, porque nuestras montañas no son como las de Ecuador o como las de Colombia, son grandes picos eh, pelados, con un suelo muy pobre y con un suelo vegetal casi inexistente, a diferencia, por ejemplo, de la pampa argentina, que tiene un enorme humus, ¿no? En el Perú eso no hay. En realidad, el Perú es un gran desierto, porque incluso la selva amazónica tiene un suelo muy frágil, no tiene suelo, son hojas, una superposición de hojas húmedas eh, a las que tenemos como suelo. Al fondo también es otro desierto, en el fondo de la selva amazónica. Eh, entonces, este país tiene muchos microclimas distintos, porque ese suelo montañoso puede llegar hasta los 6.000 metros de altura tranquilamente. Nuestras poblaciones más altas están más arriba de los 4.000 metros, 4.000, 4.500. Y al mismo tiempo tenemos poblaciones amazónicas de 0 metros sobre el nivel del mar. Y por tanto, estos pueblos son muy distintos, son de orígenes distintos. Cuando decimos Piura, estamos hablando que es un departamento al norte, para variar también desértica, un desierto. Estamos diciendo Tallanes. Cuando decimos Cajamarca, el departamento del cual es originario el presidente cautivo hoy día, Castillo, es el reino de Quito, eso era el reino de Quito. Cuando decimos Lima, decimos Taulichusco, que fue el último rey al cual encontró Pizarro para fundar la actual capital. Cuando decimos Huancayo, decimos el pueblo de los Huancas. Cuando decimos Abancay, Apurímac, estamos diciendo los Chancas, un pueblo guerrero, lo cual explica que la primera reacción a la represión de la señora Boluarte los últimos meses fue muy violenta, porque ella aparentemente, a pesar de ser originaria de esa misma región, no sabía historia. Entonces no conocía la historia de los Chancas, que es una historia
tremenda de lucha contra los propios incas. Obviamente cuando decimos Cusco estamos hablando de las familias quechuas, y cuando decimos Puno estamos hablando de quechuas y de aymaras. Imagínense ustedes, y Arequipa también es otro pueblo distinto, que han tenido formaciones distintas. Y cuando llegan los europeos se encuentran todavía un conglomerado al que ellos llamaron imperio, que en realidad de imperio tenía poco, que era una especie de gran conglomerado de naciones que recién se estaban formando y lo que les permitió dominarlos tan fácilmente. Eso no ha cambiado mucho. Es decir, lo que fue una realidad allá por 1530, cuando llega Francisco Pizarro, hoy día, el 2023, cuando uno araña un poquito sobre esa superficie, se va a encontrar con esa realidad histórica. Y como el Perú no es un país de historiadores, sino ahora de negociantes y de emprendedores, pues a nadie se le ocurre hacer ese tipo de análisis. Y entonces nos encontramos con todo tipo de aparentes sorpresas que en realidad no deberían sorprendernos para nada. Bueno, pues encima de ese territorio tuvimos unos 300 años de dominación española. Esos 300 años, durante esos 300 años, el virrey Toledo, que fue un gran virrey organizador, hizo campos de concentración para los llamados indios. Esos campos de concentración en que a los antiguos ayllus, que eran muy extendidos, los encerraron sin tener en cuenta sus distintos orígenes, dieron origen a las actuales comunidades. Y cuando los peruanos y las peruanas hablamos orgullosamente de nuestras comunidades indígenas como si fueran originarias, no sabemos que en realidad debajo del origen de esas comunidades están los campos de concentración formados por los españoles. Lo cual explica también el contradictorio rol que esas comunidades han tenido a lo largo de toda nuestra historia y tienen todavía hoy. Entonces, en esos 300 años tuvimos dos repúblicas superpuestas, como decían los españoles del siglo XVI. Una república de indios con sus reyes, que el rey de España reconoció, que llamamos caciques y curacas, una nobleza subalterna, elitaria, porque fue una élite indígena que fueron entrenados en el latín, que hablaban castellano, que escribían muy bien el castellano, mejor que los propios virreyes, que sabían contabilidad y que en realidad manejaban el virreinato. Y bueno, la República de Indios, la República Española estuvo debajo a los esclavos, que fueron las moriscas, las esclavas blancas, como se llamaba, las moras que llegaron traídas por los españoles y los esclavos africanos, que no eran muchos, más o menos unos 20.000 para un territorio tan extenso. Eso encontró la República. Cuando fue instalada la República, esa República no reconoció, después de la expedición de San Martín, desde aquí, la Libertadora, desde aquí, desde Valparaíso a Paracas, y de la otra expedición de Bolívar, desde Caracas hasta Lima. Después de todo eso, el año 1822, primer Congreso Constituyente, se reúnen los supuestos representantes de un Perú que todavía estaba ocupado por el ejército del virrey,
que dominaba toda la sierra, toda la parte alta del Perú. Todavía Ayacucho no se había producido. Ayacucho es 1824, el primer Congreso Constituyente del Perú es 1822. Entonces, ese Congreso era doblemente falso. En primer lugar, porque tenía una representación inventada. Se inventó representantes de las provincias que todavía estaban ocupadas por el ejército del virrey. Y además, no se tomó en cuenta, obviamente, a los esclavos, nadie que no estuviera fuera de sus cabales podía pensar que un esclavo que había sido capaz de luchar por la independencia, porque el ejército de los Andes estaba formado en su mayor parte por soldados negros, llevados de aquí, de Chile, y desde, desde el norte argentino, desde Cuyo. San Martín, recordemos que era gobernador de Cuyo, y recluta esclavos para su ejército. Ese ejército de esclavos que había luchado por la independencia del Perú no es reconocido, por supuesto, políticamente, es reconocido solamente para pelear, pero no para gobernar. Y tampoco la élite indígena, a pesar de que gran parte de la élite indígena se pronuncia por la independencia. Y los primeros curacas en el norte, cuando Torre Tagle forma, antes de la llegada de San Martín, la primera junta de gobierno que declara la independencia, tocan la puerta de esa reunión y piden intervenir, y piden ellos también ser parte de la junta, y no son aceptados. Entonces, ese primer Congreso Constituyente de 1822 resulta formado por curas, abogados y militares, no por pueblo. Y como les decía yo en otras conferencias anteriores, discúlpenme mis amigos que están escuchando algo que ya dije, porque creo que es importante repetir. Nosotros tuvimos una república que hablaba castellano, que solamente hablaba castellano, en un país que en su inmensa mayoría no lo entendía, que solamente hablaba quechua, aymara o las lenguas nativas. Y tuvimos un congreso de escribientes, ¿no?, en un país de analfabetos. Y por supuesto un congreso formado por gente que todavía dudaba de si era bueno ser independiente. Muchos de ellos eran en el fondo monárquicos, ¿no?, en un congreso que quería ser republicano, porque todavía ser monarquía o república era una discusión. Fue una discusión incluso con San Martín, y San Martín, cuando llega al Perú y nota el ambiente profundamente monárquico que había en Lima, la capital de los virreyes, duda, y junto con Bernardo de Monteagudo se definen porque mejor era ir a buscar un príncipe europeo y hacer que gobierne el Perú. Bueno, esa república es la que todavía nos gobierna, porque a través de las 12 constituciones o más que tuvimos, como que esto se amenguó, se amplió un poco, pero siguió siendo básicamente lo mismo. Y esto tuvo que ver con la gran cantidad de dictaduras que tuvimos, porque Perú ha sido gobernado la mayor parte de su historia por jefes militares. Muy pocas veces hemos tenido una república de verdad, casi nunca, en periodos muy breves, porque incluso esa república de verdad ha sido esa república limitada, inválida, minusválida que he descrito. Y pues así como Chile tuvo su Pinochet, nosotros tuvimos nuestro Fujimori. Y como comentábamos aquí con nuestros compañeros profesores, antes de venir a esta conferencia tomándonos un café divertido y haciendo bromas, finalmente, si en el Chile podemos hablar, discúlpenme ustedes que me metan en sus temas de post-pinochetismo, en el Perú
podemos hablar todavía de post-fujimorismo. Es decir, la República Peruana actual todavía es una república post-fujimorista. Cuando digo post-fujimorista, estoy hablando de la versión salvaje del neoliberalismo que nosotros tuvimos en el Perú y de la cual todavía no nos hemos liberado. Pero, y aquí viene la segunda parte de lo que quiero decirles, esto no se hizo impunemente. Esto se encontró con un país, con ese país profundo, que nuestro gran historiador Jorge Basadre llamó precisamente el Perú profundo. Tan profundo que muchos peruanos ni nos damos cuenta de que existe, y que fue capaz de ir resistiendo a todas estas dictaduras e ir generando una resistencia a veces activa, que fue por supuesto respondida con masacres, porque el Perú es un país de sangre y las manos de nuestras clases dominantes están cubiertas de sangre, a pesar de que ellos no lo acepten. Y fue poblado de una resistencia activa a veces, otras veces pasiva, pero de un profundo malestar y de un profundo descontento. Por eso el libro último que yo escribí lo llamo Historia del Perú para descontentos, porque sé que cuando escribo esas más de 1000 páginas de mi libro, estoy dirigiéndome a la mayor parte del Perú, que es el país de los descontentos, el país del malestar, el país que murmura, que reniega, que está harto de ese sistema político que desde la época fujimorista está allí flotando encima de lo que llamamos en términos modernos la sociedad civil peruana. Que en realidad no solamente es sociedad civil, sino podría decir yo es en gran parte sociedad civil originaria. Y cuando digo originario, una vez más me remito a esos 15.000 años que explican nuestras enormes y profundas raíces. Bueno, pues lo que ha pasado ahora es que una vez que nuestro país ha resistido al señor Fujimori, al señor Toledo, al señor García, el primero y el segundo, al señor Belaúnde, al señor Ollanta Humala, pues estalló. Y estalló porque sorprendentemente en las elecciones del 2021, bueno, ¿no? Las elecciones del Perú, sorprendentemente, a pesar de que hubo una millonaria campaña anticomunista diciendo, si votas por la izquierda vas a votar por Venezuela y Venezuela es la tragedia, Venezuela es la pobreza, Venezuela es el comunismo y el comunismo es el terrorismo. Y entonces Lima, que es una ciudad donde a diferencia de Santiago se permiten unos enormes postes tremendos con unos carteles, ¿no?, gigantescos, luminosos, de todos los colores, que tú te sientes agredido por ese tipo de publicidad que cubre todas las grandes arterias de Lima. Te decía, no votes por los comunistas, ¿no? Comunismo igual Venezuela, comunismo igual Cuba, comunismo igual muerte, comunismo igual pobreza. Millones. Y todas las emisoras de radio, que tenemos grandes cadenas de radio en el Perú, todas las cadenas de televisión, de señal abierta y de señal cerrada y cable y todos los periódicos, que tenemos una prensa concentrada de todos los colores y para todos los públicos, que se exhibe en los kioscos de Lima y la gente se para, porque la gente ya no compra periódicos. La gente se para y mira los periódicos y mira los titulares, todos te decían, no votes por los comunistas, no votes por los comunistas. Y sorprendentemente, en esas circunstancias,
una tercera parte votó por los comunistas, por los llamados comunistas, que por supuesto no lo eran, no lo son. Y esos llamados comunistas votaron por un desconocido que respondía al nombre de Pedro Castillo. No era tan desconocido porque Pedro Castillo era un modesto profesor de una lejana provincia, de Chota, que había participado ciertamente en una huelga nacional de profesores, pero que finalmente no era un hombre necesariamente popular. Y aparece en la primera vuelta, gana la primera vuelta y gana la segunda. Hay que reconocer, raspando, peleando voto a voto con la señora Fujimori. La señora Fujimori, financiada por los bancos, ayer 40 fiscales han intervenido las propiedades de un señor Joaquín Ramírez, que es el financista y secretario de Economía del partido de la señora Fujimori. Han intervenido más o menos un conjunto grande de avionetas, de universidades, como 600 propiedades y $1.000 millones de fortuna, de origen desconocido. Desconocido todavía, pero todo el mundo sabe cuál es ese origen: la droga. Bueno, pues sobre ese poder económico, sobre ese poder de ese dinero mal habido en gran parte, triunfa este modesto profesor. Y por supuesto, ya eso no, la historia no se la voy a repetir, seguramente ustedes la saben, no lo dejaron ni respirar. Entonces, se metieron hasta su dormitorio, los fiscales, la policía, los periódicos lo atacaron día y noche, hasta que un día lee entrecortadamente un mensaje convocando a cerrar el Congreso, y ya sabemos la historia, la policía lo captura, preso ahora. Bueno, el país se levanta, especialmente el sur. ¿Qué es lo que explica este levantamiento, que ha cubierto varias semanas y que es muy distinto, pero también muy semejante a otros episodios anteriores de la historia peruana que una vez más voy a recordar? El año 1956 en el Perú se reinstaura, luego de la dictadura de Manuel Odría, de 8 años de dictadura, se restaura la democracia al estilo que he descrito. Era pues una semidemocracia. Pero estas comunidades dicen: hay democracia, entonces que nos devuelvan nuestras tierras. Y sacan sus títulos coloniales, no los títulos de la República, que nunca los reconoció, sus títulos coloniales que guardaban desde la época del rey de España, por los cuales el rey de España les reconocía la propiedad de las tierras que ahora ellos reclamaban a las haciendas. Señores, ustedes dicen que hay democracia, reconozcan esto. Y se produce a partir de 1956-1958 un gigantesco movimiento pacífico en los cuales estas comunidades, ya no los viejos ayllus, estas comunidades de origen español, pero también indígena, según ellos, recuperan sus tierras. Ese episodio, que dura varios años, es un gran movimiento masivo de miles de indígenas. Estamos hablando de los años 50, mitad del siglo pasado. El gobierno no sabe qué hacer. Era el gobierno de Manuel Prado. Y, por supuesto, lo primero que hacen es exactamente lo que han hecho ahora.
Es decir, ordenar que el ejército ponga orden. Entonces el ejército peruano, además también formado por soldados de origen indígena, porque nadie que tenga la piel que yo tengo va a ser soldado en el Perú, ¿no? Son soldados solamente los indios. Esos indios son mandados a disparar contra sus hermanos y se producen masacres por todo el país. El resultado de eso es el movimiento de Hugo Blanco a partir de los años 60 y las guerrillas en las cuales yo participan también esos mismos años. Entonces, es un solo continuo, ¿no? De primero un gran movimiento popular y luego una especie de cúspide, digamos, todos los chicos estudiantes de aquella época, ilusionados por el socialismo, nos lanzamos a luchar y por supuesto también nos mataron. Mataron a la mayor parte de los compañeros y ahí quedó hasta el nuevo gobierno militar que hizo la reforma agraria y luego los nuevos gobiernos que retornaron a la vieja república, que fueron una contrarrevolución, y ahora tenemos este nuevo episodio. Entonces yo me permito relacionar el episodio que estamos viviendo en el Perú a partir de enero del 2023 con la gran insurrección pacífica campesina indígena del Perú de los años 50 y de los años 60. Es lo mismo, con las mismas características, es decir, son comunidades que deciden, como lo han decidido 2.500 jefes de comunidades hace 15 días en Ilave, en Puno, deciden, señores, esto no es una movilización, esto es un levantamiento. Este es un levantamiento contra la República. Y nosotros queremos poner nuestro propio presidente, queremos una asamblea constituyente para una nueva república, porque el sentido de la asamblea constituyente, lo digo una vez más, no es reunir un grupo de expertos, es reunir un pueblo que haga que esta república sea pública de una vez. Porque lo que hay en el Perú no es una república, es una red privada, es un conjunto de expresiones de propiedad privada a la manera del capitalismo más salvaje que ustedes se puedan imaginar. Mucho más salvaje del que hay en Chile, por si acaso. Cuando yo comparo el Santiago que puedo ver ahora con la Lima que veo, digo, caramba, estos señores son civilizados. Pues lo que yo tengo en mi ciudad es puro salvajismo. Es decir, nada de reglas, ¿no? El becerro de oro que gobierna la conciencia de la parte no revolucionaria del país. Entonces, en el Perú de hoy lo que estamos teniendo es el encuentro entre dos grandes montañas, entre dos grandes bloques. El bloque del poder popular a la manera en que lo estoy describiendo, es decir, estas comunidades que dicen, nos levantamos, pero nuestro levantamiento, ¿en qué consiste? Nuestro levantamiento consiste en que a partir de ese momento nos gobernamos nosotros. No reconocemos a Lima. Es decir, Lima pone sus alcaldes, Lima pone sus gobernadores, sus prefectos. Estas comunidades tienen sus propios alcaldes, sus propias autoridades. Ahí está ese prefecto, que siga ese señor. No le vamos a obedecer. Es una doctrina a lo gandhiano de la no obediencia. No lo reconocemos, no le obedecemos. Aquí obedecemos solamente a nuestras autoridades, las que nosotros elegimos y vigilamos. Ese es el levantamiento. Entonces, es un levantamiento absolutamente pacífico, pero multitudinario, lo que hay en este momento en el Perú. Independientemente de que ellos puedan enviar sus delegaciones a Lima, a lo que llaman la toma de Lima, que han habido ya 2 tomas de Lima, o que no lo envíen. Eso sigue existiendo.
Entonces también no nos guiemos y no digamos, bueno, como no están yendo a Lima ya no hay protestas. No, la protesta sigue, sigue. Y el estado de sitio sigue también, porque entonces la respuesta de Lima es mandar el ejército. Y en este momento la región sur del Perú está en la práctica siendo gobernada por los jefes militares, por el ejército. Y como les decía, estos dos grandes poderes, el poder del pueblo, de esta manera, por un lado, y por otro lado, el poder del dinero, que es en gran parte poder del narcotráfico. Este personaje llamado Joaquín Ramírez es la mejor expresión de eso. Un hombre que, para variar, en este momento tiene $1.000 millones, en este momento. Avionetas, vehículos, universidades, un conjunto de un mínimo de 600 o 690 propiedades inmobiliarias. Pero hay muchos Ramírez en el Perú en este momento. Son esos dos poderes que se están enfrentando, el poder popular y el poder del dinero. Y eso va a continuar en el Perú, porque los dos son poderes. No sabemos cuándo puede definirse esa gran confrontación. En este momento, por supuesto, el Perú está gobernado por el Congreso. El Congreso, a su vez, está gobernado por el Fujimorismo o por el post-Fujimorismo. El ejército acompaña obedientemente las Fuerzas Armadas esa situación, lo cual también es una situación original, porque muchas veces en el Perú hemos tenido las Fuerzas Armadas como protagonistas, ahora no son protagonistas, ahora son obedientes emisarios armados, dispuestos a matar, de una cúpula integrada por empresarios y políticos mafiosos. Esa es más o menos una caracterización aproximada del gobierno peruano. Termino, porque ya estoy hablando demasiado. ¿Qué perspectivas tiene esto? Yo no me atrevo a decir cuáles. Podría ser que salga de toda esta confrontación un Perú distinto, un Perú nuevo, un Perú social, como gente como yo quisiera, pero no estoy seguro de eso. De lo que sí estoy seguro es que este impasse va a continuar, no sé cuánto. Ya se están planteando elecciones al 2026, pero el Perú es un país demasiado, usando palabras peruanas, demasiado chúcaro. No sé si esa palabra significa algo aquí. Sí. Demasiado chúcaro, Lo mismo. como para imaginar que en 3 años no va a pasar nada. Es decir, yo creo que los tontos de la oligarquía peruana, de la plutocracia peruana, que están creyendo que van a tener elecciones el 2026 a su manera, que ya las están preparando, me parece que son demasiado tontos para pensar que el país va a soportar 3 años más de esa situación. Bueno, yo termino aquí. Más bien quisiera invitarlos a preguntar, a intervenir, en fin, Bien, muchas gracias. para poder conversar. Sí, tenemos al menos unos 20 minutos para preguntas. Sí. Bueno, en ese Perú también existió Juan Gabriel Condoncanqui, ¿no es cierto? Sí. Todavía había, pues yo estuve ahí mucho tiempo, relaciones precapitalistas de producción donde funcionaba el trueque y Fuente Ovejuna, donde la justicia la hacían las comunidades. Hubo la guerrilla de Blanco, como se señaló, bueno, y hubo un gobierno militar de Velasco en el que se le quitaron los diarios al poder económico y se hicieron varias cosas. ¿Qué se puede rescatar de eso
Porque siempre la izquierda en Perú, yo viví en Perú, nunca tomó en cuenta, al igual que la derecha, a ese Perú profundo de Arquedas, a esos descontentos que tú señalas, y a esa gente de la sierra, que son prácticamente que todavía hablan en quechua. Eso, compañeros. ¿Respondo? Bueno, No sé si espero prefiere, ronda. Ya. no sé si prefiere una ronda de preguntas. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Luis. ¿Cómo conceptúa el rol del APRA en el contexto de la exposición y la conceptualización que usted hace de la historia del Perú? ¿Qué rol juega el APRA y sobre todo en qué terminó? Gracias. Y Patricio, después podemos hacer otra ronda de preguntas. ¿Sí? Yo le quería preguntar si puede profundizar un poco en esta relación de este pueblo múltiple, diverso, cómo se generan esos espacios de articulación, porque ahí hay usted nombró una serie de comunidades, pero también esa serie de comunidades parece que tiene un proyecto común. No sé si puede profundizar en esa relación de esa diversidad de pueblos que están ahí en resistencia, digámoslo así, en términos generales. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Velasco. Como ustedes saben, yo fui parte de ese proceso. Fui subdirector del comercio, cosa que no me perdonan. Que equivale al mercurio de aquí, ¿no? Bueno, Velasco dejó una curiosa huella en el Perú. Velasco es una mala palabra en el Perú. La gente no se atreve a pronunciarla y sin embargo, recientemente se exhibió en los cines del Perú una película que se llama La Revolución y la Tierra, hecha por un equipo muy joven, de cineastas muy jóvenes, que mostraba lo que fue ese proceso, por primera vez de una manera más o menos con una cierta simpatía. Hubo llenos de los cines. La película estuvo varias semanas en una cadena de cines de Lima. Fue una tremenda sorpresa. Eso significa que esa característica que también tiene el Perú, de que hay varios Perús, ¿no? Hay un Perú que está debajo de la superficie, salió con una añoranza por ese proceso. Yo soy profesor universitario y he tenido ocasión de ser requerido por los jóvenes estudiantes que están haciendo múltiples tesis sobre distintos aspectos del gobierno de Velasco. En la juventud estudiosa del Perú, en la juventud universitaria, incluso la de las universidades privadas, hay una curiosidad por Velasco. Y yo creo que, y por supuesto el nombre Velasco vive mucho en los llamados pueblos jóvenes y también en el mundo campesino que fue beneficiado por la reforma agraria. Y es curioso porque al mismo tiempo que la palabra de Velasco no se puede pronunciar públicamente, circula de manera más o menos discreta entre una enorme cantidad de la población peruana, que no me atrevo a decir que es la mayoría, pero sí es muy grande, del Perú popular, del Perú más o menos ilustrado, del Perú que piensa, ¿no? Pero también el nombre Velasco es un nombre abominable para la oligarquía, porque si alguna vez la oligarquía y la plutocracia peruana tuvieron miedo, fue en la época de Velasco. Esos 7 años ellos los pasaron temblando. No por sus vidas, porque fue un gobierno absolutamente pacífico, fue una revolución pacífica, sino por sus fortunas, que fueron afectadas en parte, no todo lo que yo hubiera querido desde mi punto de vista personal, pero de todos modos, no solo sus fortunas, sino su personalidad,
que era indiscutible hasta antes de Velasco, pasó a ser mellada, ¿no? En otras palabras, nunca más después de Velasco podías ver que como muestra la película La Revolución y la Tierra, podías ver a un indio cargando a un patrón, ni arrodillándose frente a un patrón. Nunca más podía ver ese respeto reverencial que había por la oligarquía limeña. Lima ahora, con todo su caos, con todo su salvajismo, es distinta y uno puede decir, bueno, finalmente es libre. Y eso también es después de esa época. Entonces yo creo que se puede resaltar muchísimo. Se puede resaltar lo que se hizo bien y también lo que se hizo mal, porque por supuesto hubo muchos errores. Y el de Velasco fue un experimento más que creo que debe servir para el Perú del futuro. Yo he escrito un largo libro sobre Velasco justamente con esa intención, abrir discusión sobre ese proceso. Sobre el rol del APRA. El APRA desapareció. El APRA fue un gran partido. Siempre fue un partido ambiguo. Sus líderes que estuvieron aquí en Chile, muchos de ellos deportados, aquí han estado Luis Alberto Sánchez, Mauricio Seoane, los grandes intelectuales del APRA han vivido acá en Chile, asilados, refugiándose de Sánchez Cerro, Benavides, Prado, las dictaduras peruanas, produjeron obras de primera calidad, pero de esa APRA intelectual no queda nada. Ayala Torre fue un hombre absolutamente ambiguo, en el peor de los sentidos, ciertamente un hombre muy culto, pero también absolutamente inescrupuloso, según mi opinión. Entonces no dejó huella. La última huella que dejó Ayala Torre, que fue Alan García, un joven audaz, de lengua muy fácil, de cierta cultura, que pudo en algún momento hipnotizar a una juventud allá por el año 85, hizo un gobierno desastroso, después regresó totalmente cambiado, y si el primer García de 1985 al 90 fue un joven, según él, revolucionario, que postulaba que no había que pagar la deuda externa, el segundo García, que regresa cuando el 2015 creo, ya era un derechista, que era capaz de decir qué se han creído estos indios, que son ciudadanos de primera clase, cuando los indios, según él, según él indios, protestaban contra la inversión minera. Entonces de esa APRA no queda nada. Los últimos líderes apristas que habitaron aliados con el fujimorismo del Parlamento ya hace muchos años, tenían solamente habilidad parlamentaria, habilidad en la maniobra, y el APRA perdió su inscripción. Ni siquiera existió como partido político. Ahora la han logrado nuevamente, pero una inscripción que todo el mundo sabe que es tramposa. Y a pesar de que hay una nueva generación de jóvenes que dice que son apristas y todo el mundo sabe que eso es una ficción y una farsa. De manera que no tiene ningún rol el APRA en este momento. Y sobre la articulación del movimiento popular. Efectivamente hay muchos movimientos populares de muy distintas dinámicas. Una es la dinámica del sur, que es mucho más fuerte, vigorosa. Otra es la dinámica del centro, que es más cautelosa. Otra, la de las rondas campesinas del norte. Y finalmente otra, la del país amazónico, porque los pueblos amazónicos tienen organizaciones también muy consistentes, muy globalizadas en este momento.
pero son ritmos distintos. Sin embargo, hay una especie de nube, ahora que la palabrita nube está de moda, podemos decir, ¿no? Podemos decir, hay una especie de nube que flota allí y que los une, que es la gran demanda por un país nuevo. Todos están de acuerdo en que hay que abolir este país. Este Perú de ahora debe ser abolido. Así como se abolió la esclavitud, debe ser abolido este Perú de falsa república y debe ser reemplazado por otro Perú que acepte su propia imagen. Y la propia imagen del Perú, cuando el Perú se mira en el espejo, debe reconocerse. Debe reconocerse como el país de los chancas, el país de los aymaras, el país de los xaxánicas, el país de los aguarunas, el país de los aguajún. Y yo siempre digo, y repito esto, ahora lo repito ante un público chileno, muchas veces lo he dicho ante los públicos peruanos, el nuevo Parlamento del Perú debe ser una especie de Naciones Unidas. Es decir, allí debe llegar la señora representante de Puno con su pollera, su idioma, debe hablar su idioma, no debe ser obligada a pasar por el castellano para expresarse, debe llegar la xánica con su vestimenta, su idioma, y entonces ese parlamento que debería albergar a representación de todos estos pueblos, debería ser como las Naciones Unidas, debería tener interpretación múltiple. Derecho a la interpretación múltiple. Si no lo tienes, no eres. Para empezar. Y la Asamblea Constituyente no debería ser una Asamblea Constituyente. Debería ser un proceso constituyente, en donde la Constitución se discuta desde esas bases, tanto rurales como urbanas. Y recién entonces, como resultado de ese proceso constituyente, que constituya un Congreso múltiple, recién entonces tendríamos un Perú de verdad, un Perú democrático de verdad, con una democracia, ahora está de moda decir participativa, no una democracia representativa, ¿no? Pero participativa en ese sentido, ¿no? Y creo que hay un sentimiento común para esto. Y yo diría que ese es más o menos el proyecto común que alberga a todos. Hay una exposición muy interesante que hizo un líder aymara hace unos 15 días, porque los aymaras tienen sus intelectuales ahora y hablan en su idioma de una manera absolutamente coherente, que es más o menos lo que yo les expreso. No necesitas elegir ni siquiera autoridades, esas autoridades ya están elegidas, simplemente reconócelas. Es decir, ni siquiera necesitas tener una democracia representativa, no necesitas elegir una representación, la representación ya está. Simplemente pon un espejo y di, este soy yo, este es el Perú. Nada más. Es una forma muy simple, pero por supuesto lo complicadísimo es que la parte del Perú que no acepta esto, que le tiene miedo a esto, lo acepte, ¿no? Y ese es el desafío de los próximos años en el Perú. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta o comentario. Sí, por favor. Fuerte. Sobre lo que dijo antes como el capitalismo lineal y cómo afecta a la sociedad, al entorno y a la política de ese sector. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso? ¿Usted? Sí. Sí, quisiera llevarlo un poco al contexto internacional. En Perú se da la revuelta a poco tiempo de que se firmaran unos contratos mineros de empresas internacionales. Se da también el caso de que Perú descubrió unas minas enormes de plata, las más grandes del mundo, hace, no sé si 2 o 3 años atrás. El contexto internacional, ¿qué tanto peso tiene dentro de lo que estaba sucediendo en Perú y también en Latinoamérica? Digamos, lo que pasa en Brasil, por ejemplo, con esta usurpación de la gente dentro del Congreso, lo que está pasando en Argentina, lo que pasa acá en Chile, tratando de encerrar este proceso constitucional, lo que está pasando finalmente en todo el mundo, que es el cambio de hegemonía.
¿cuánto influye en la relación interna en Perú? Sí. ¿Alguien más? Sí. La última. Yo quería consultarle si en el Perú qué tan fuerte es esa como resistencia que, por ejemplo, que existió con el proceso constituyente, que es esa resistencia a la plurinacionalidad o al reconocimiento de que en general somos multiculturales, que tenemos distintos pueblos, distintas naciones en un mismo territorio, en un mismo estado. Que eso generó mucha resistencia acá y bueno, me gustaría saber cómo se vive eso en el Perú, en el pueblo mestizo. Obviamente la oligarquía lo ve mal. Con esta última ronda de respuestas cerraríamos. Si alguien quiere hacer otra pregunta, es la hora. Y Patricio, la última, sí. Le quería consultar ya en la política ahí de la izquierda peruana. Eh, eh, ¿Qué peso tiene esta izquierda que se ha movido alrededor de Verónica Mendoza? ¿Es una izquierda muy marginal? ¿Se articula con este proceso? ¿Cómo lo ve usted? Gracias. Bueno, el capitalismo de Lima, desgraciadamente, el capitalismo salvaje de Lima se expande por todo el país. Yo comentaba justamente antes de esta conferencia con mis amigos chilenos, cómo es que tú encuentras, por ejemplo, Arequipa, que tiene su particularidad. Las ciudades peruanas tienen mucha personalidad, cada una de ellas, ¿no? Trujillo, que es todavía una ciudad que se aprecia de ser más noble que Lima, ¿no? Ahí estaban los marqueses, los condes, ¿no? De la colonia, todavía están esas casas ahí. Lima, que dice que es la ciudad virreinal, Iquitos, que es la ciudad amazónica, Arequipa, que es una ciudad preciosa, hecha con piedra blanca, volcánica, Cusco, los incas, Puno, el lago, en fin, son ciudades que tienen una fuerte personalidad, que se expresa en el paisaje y también en la conducta de sus habitantes. Sin embargo, esos cada vez son más islas y hay un capitalismo salvaje que desde Lima se expande por todo el Perú, que tiene la misma expresión, es decir, el no reconocimiento de ninguna regla y sobre todo la precariedad. Yo siempre cito a Isabel Orey, no sé si alguno de ustedes la habrá leído, que nos habla del mundo de los precarios, ¿no es cierto? Que no solamente es peruano, en el mundo en general se expande el mundo de los precarios. Ya no hay proletariado, el proletariado es una minoría, excepto por supuesto en los países industriales, pero los que no son industriales, y el Perú nunca fue un país propiamente industrial, el precariado se expande y el precariado está formado por los chicos muy jóvenes o por los viejitos muy viejitos que siguen trabajando sin cesar. La gente trabaja muchísimo, 12 horas, 14 horas diarias, toman un transporte que es un atentado contra los derechos humanos, respiran un, un ambiente que está totalmente contaminado, beben un agua cuando tienen agua que también es contaminada, no tienen servicios básicos, en fin, un infierno. Un infierno. Cualquiera que salga del centro de Lima hacia el este y tenga que ir hacia la cordillera, hacia Huancayo y tenga que transitar por esa carretera central, o si vas hacia el norte, sobre todo, hacia Trujillo, vas a ver unos cerros que son amontonamientos de casas míseras, ¿no? Que expresan ese país salvaje y al mismo tiempo de una pobreza alucinante que ni siquiera en la India la encuentras, porque la pobreza de la India es una pobreza más bien religiosa, pacífica, aceptada, vivida por la gente. No es como esa pobreza indescriptible que el Perú exhibe hoy día y que caracteriza a Lima y, como repito, se expande por el Perú.
ese es el capitalismo de Lima, que amenaza con ser el capitalismo salvaje del Perú. Pues a eso súmale el narcotráfico, ¿no es cierto? Es decir, los miles de jóvenes y de mujeres que trabajan en la producción, cosecha, distribución, etcétera, etcétera, de toda la enorme y eficientísima industria de producción de cocaína de alta pureza que hoy día permite que en el Perú tengamos dólares en cualquier calle, ¿no? Sin ningún problema. Contratos mineros. Bueno, yo siempre he sostenido que una de las razones por las cuales desesperadamente lo sacaron del medio a Castillo está en que existen unos 21 contratos mineros ya financiados, ya aprobados por las centrales de las corporaciones a punto de iniciarse, que representan, ahorita no tengo la cifra exacta y por tanto no la voy a decir, pero una cantidad impresionante de miles de millones de dólares, que están ahí retrasados. Hay que decir también que la minería actual, que es poderosa en el Perú, también está en gran parte plantada por la resistencia de la gente. Las comunidades locales dijeron hasta acá nomás. Ya no aceptamos más contaminación. Entonces hay muchas minas con contratos ya aprobados hace mucho tiempo y aparentemente trabajando, que tienen que suspender casi permanentemente, a veces por largos meses, como las Bambas, por ejemplo, que es una gigantesca inversión china, porque la gente dice, ya no más, no vamos a permitir minas aquí. Y Castillo, sabiéndolo, no se atrevió a darle luz verde a estos contratos. No me cabe la menor duda de que la señora Boluarte ya debe haber dado la luz verde, por supuesto. Claro que al país esto no se le informa, porque hay muchísimas cosas que no se informan en el Perú. Pero una cosa es que te den luz verde y otra cosa es que vayas de verdad. Yo quiero ver, como dicen, pago por ver qué va a pasar cuando estos ingenieros de estas grandes corporaciones vayan y se atrevan a subir a la primera montaña y empezar a comerse una vez más la primera laguna, tal como, por ejemplo, Conga, la mina de Conga en Cajamarca, se ha comido ya 4 de las 6 lagunas que alimentaban de agua a Cajamarca. La gente no lo va a aceptar. Y yo creo que ese es también parte, ¿no?, del reguero de luchas que se avecina probablemente en el Perú. ¿Cuánto influye la situación internacional? Influye muchísimo, porque yo también le comentaba a otro auditorio ayer y anteayer la situación paradójica en la que se encuentra el Perú. Porque el Perú es un socio histórico de los Estados Unidos. Es un país, entre comillas, amigo de los Estados Unidos. Miami habita en la conciencia de gran parte de los jóvenes, de las jóvenes y de la clase alta, e incluso de gran parte de la clase pobre del Perú. Ir a Miami es un sueño para mucha gente, y de hecho hay muchos miles de peruanos que están trabajando en Estados Unidos. Yo mismo tengo a un hijo y a una sobrina viviendo en Estados Unidos hace muchos años. Entonces Estados Unidos es parte del Perú y Perú es parte de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy día, aparte de su poder militar, porque las fuerzas militares norteamericanas que obedecen al Comando Sur entran y salen del Perú como por su casa, y el Congreso peruano aprueba sin discusión, incluida la izquierda, los votos de la izquierda, la entrada y salida del territorio peruano de gente armada de los Estados Unidos. Aún así, cuando uno va a ver las cifras peruanas, se encuentra con que el principal socio del Perú no son los Estados Unidos, es China.
Y entonces este país Perú, ¿no?, que mira hacia el norte, de reojo está mirando hacia China, que queda al frente. Y lo primero que hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, norteamericano, de nacionalidad norteamericana, que gobernó el Perú hace algunos años, no fue viajar a Estados Unidos, fue viajar a China. Y Estados Unidos no tiene capacidad de inversión en el Perú. Las inversiones económicas de Estados Unidos en el Perú actualmente no son significativas. Son superadas por otros países, en primer lugar por China. Entonces, eso crea una situación paradójica y por supuesto los chinos se las ingenian tanto como siempre para hacer una inversión silenciosa. Es decir, los chinos no existen públicamente en el Perú, a pesar que el Perú tiene una influencia cultural china muy grande, porque en los años 1840, es decir, en la primera mitad del siglo XIX, trajimos, mejor dicho, la oligarquía peruana trajo esclavos o semiesclavos chinos, mucho más que los esclavos africanos. Y esos esclavos chinos, los herederos de los esclavos chinos, poblaron el Perú e influyeron culturalmente de manera decisiva todo el Perú. Y entonces la comida peruana se enriqueció con la comida china, bueno, toda la historia que nosotros sabemos. China entonces es parte de nuestra nacionalidad, es parte de nuestro ser. Pero por supuesto los chinos de ahora se las ingenian para no dar ninguna demostración de eso, ¿no? A pesar de que también tenemos un pequeño partido muy eficiente, que se llama Patria Roja, que es reconocido oficialmente por el Partido Comunista Chino, y cuando viajan los dirigentes, que son mis amigos, de Patria Roja, son recibidos oficialmente, como huéspedes oficiales de la gran China de Xi Jinping, ¿no? Hoy día, la China post-Mao, ¿no? Esa es la situación, Entonces, hay una, en esta situación internacional, yo creo que China tiene un rol importantísimo en ese momento en el Perú, pero es un rol silencioso. Y por supuesto, para variar, pues la oligarquía peruana tiene un racismo antiasiático como antiindígena tremendo, ¿no es cierto? Pero eso no juega cuando hay que hacer negocios con los chinos, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una doble conducta también de parte de ellos. De los rusos se puede decir menos. No tienen en este momento una presencia económica muy importante en el Perú. No me cabe la menor duda de que en algún momento la tendrán, pero en este momento no. El multiculturalismo creo que forma parte ya, menos mal, de la conciencia de la élite peruana. Cuando digo élite peruana no estoy diciendo solamente izquierda. Parte de la izquierda forma parte de la élite peruana. La otra parte está formada por una derecha, ahí sí podríamos hablar de una derecha civilizada, que es minoría en el Perú, pero que acepta el multiculturalismo y sabe que un Perú renovado tendría que ser necesariamente un Perú multicultural. Entonces, yo mismo he podido dar en la Universidad Católica cursos sobre multiculturalismo. Es una categoría aceptada en la élite peruana. No sé si tanto en los sectores más extremistas, pero esos sectores son muy de la derecha, pues sectores menos mal que son muy minoritarios en el Perú, pero creo que el Perú es sumamente consciente en esto. Ahora, multiculturalismo significa muchas cosas, ¿no es cierto?
Ya el cómo y el cuánto y el cuándo y el por qué recién lo veremos, porque es muy lindo hablar de eso, pero habrá que ver cuál será la reacción de la propia sociedad peruana cuando empecemos a practicar realmente el multiculturalismo, si es que se da en el Perú realmente una reforma política. Pero eso ya habrá que verlo en el futuro. Y la izquierda peruana, yo siempre digo cuando me preguntan esto, no me hables de la izquierda, háblame de las izquierdas, porque hay muchas en el Perú, desde las izquierdas, como decimos en broma, sin faltarles el respeto, por supuesto, porque todos son además mis amigos y yo los respeto muchísimo. Descafeinada y Sin lactosa. deslactosada, ¿no? ¿No? Es una izquierda que no sabe si es izquierda o es una derecha aceptable, digamos, ¿no? Civilizada, con la cual puedes dialogar, conversar, culta, ¿no? Que bastante falta nos hace la cultura política en el Perú hoy día y que es muy importante, porque cuidado, esta izquierda que nosotros, este tipo de izquierda que nosotros vemos sonriéndonos, haciendo bromas sobre ellos ha sido muy importante y sigue siendo muy importante. Ellos han tenido un rol y tienen en ese momento un rol protagónico en denunciar, ¿no? Los primeros intentos de tortura que ha habido en las comisarías de la policía peruana. Han sido los primeros en denunciar a las Fuerzas Armadas. Son los primeros en defender los derechos humanos. Y son muy eficaces en eso. Yo siempre digo, cuidado, quizá si no hubiese existido en el Perú esa izquierda que la derecha llama caviar, ¿no? Si no hubieran existido los caviares, Fujimori habría terminado su gobierno tranquilamente, porque fue la lucha de ellos fundamentalmente, la lucha del pueblo también, pero la de ellos fundamentalmente que le dio forma intelectual, esa élite intelectual que deslegitimó totalmente a ese neoliberalismo maldito de Fujimori, ¿no? Y carcomió las mismas bases del fujimorismo, que todavía existe ahora, pero existe sumamente debilitado y deslegitimado, ¿no? Entonces tenemos desde esa izquierda, que no sabe si es izquierda o es derecha, etcétera, etcétera, hasta la izquierda marxista-leninista, que habita Perú Libre. Entonces tienes el partido de Verónica, que es un partido muy pequeño, que no ha logrado ni siquiera tener inscripción electoral, que además fue rebalsado por el castillismo en las últimas elecciones. Desde ese partido hasta Cerrón, el señor Vladimir Cerrón, que se proclama marxista-leninista, a la vieja manera, con todas las tonalidades, entonces, con cientos de grupos. Yo me atrevería a decir, incluso a nivel nacional, miles de grupos de activistas de distintas izquierdas que están ahí pululando para desesperación de la derecha que no sabe cómo controlarlos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y bueno, pues, y entonces creo que esa izquierda, que para variar también tiene representación parlamentaria, porque ahora hay un importante representación de izquierda en el actual Congreso peruano. Parte de esa izquierda ha votado también por la destitución de Castillo. Entonces, nos encontramos frente a una situación absolutamente paradójica, en que los términos de izquierda y derecha simplemente los señalas, ya no sabes cómo señalarlos, porque depende de cada situación. Porque además la política ha dejado, como los principios han desaparecido en la política, y solamente existe el oportunismo de saber qué puedo hacer en determinada situación para ganar votos o para tener puestos o tener algún ministerio
o llegar a tu lugar, ya no tienes ni siquiera brújula para poder juzgar o prever el comportamiento de eso que en el Perú estamos llamando izquierda. Porque yo acepto la denominación de izquierda, pero como denominación, solamente como denominación, porque tienes que llamarle algo. Sin desconocer, por supuesto, que efectivamente hay activistas que tienen un rol incluso heroico, de todos los partidos de la izquierda, y hay otros que son absolutamente repudiables, para los cuales ser de izquierda es simplemente una coartada, para poder llegar a tener plata, o para poder llegar a ser parlamentario, o para tener un puestito o un puestazo en el gobierno. Entonces tienes de todo, lo cual hace indispensable que para analizar ese tipo de realidad tan movediza y tan distinta, quizá vayas a tener necesidad en el futuro de otras categorías, pero no me atrevo a decirlo ahora en este momento. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, y como esto es un acto, esta es una obra finalista del Festival de Arte Joven de la Universidad de Valparaíso, que lo envía a la Dirección de Extensión para el profesor. ¿Sí? Pues muchas gracias. Y también algunos títulos de los libros del instituto. ¿Sí? Bueno, Gracias, muchas gracias. muchas gracias. Bien, muchas gracias por asistir. Nos vemos.